Vamos rápidamente ahora sí a entrar de lleno al tema de hoy. Recuerde que hoy es viernes de salud mental. Vamos a hablar del trastorno de la ansiedad, esta sensación que podemos sentir en algún momento de nuestras vidas cuando es que tenemos que ir al médico especialista o a los especialistas de salud mental. Vamos a ver una nota y empezamos ya de arranque con sus preguntas y los especialistas. Amigos de Cuerpo Médico, definitivamente la situación actual, la pandemia del COVID-19, ha podido y puede desencadenar problemas de salud mental a una proporción de la población. Además, es importante resaltar que las personas con trastornos graves preexistentes se tornan aún más vulnerables debido a la ausencia de los servicios de salud cotidianos. Es por eso que ante esta situación muchas personas experimentan la ansiedad, que viene acompañada de angustia y puede desencadenar una depresión. Estos síntomas se relacionan con los temores de infección, la frustración, el aburrimiento, la incertidumbre en la información y las pérdidas económicas. Es más, los especialistas mencionan que algunas personas pueden presentar un mayor nivel de estrés durante una crisis. Por ejemplo, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas, los niños y también los adolescentes. Según el MINSA, a mediados del 2020, indicó que aproximadamente un 70% de peruanos ha visto afectada su salud mental durante la pandemia del coronavirus. Es decir, que 7 de cada 10 peruanos podría encontrarse atravesando por un problema de salud mental en los que predomina la ansiedad. Asimismo, hay que saber que la ansiedad no es solo un tema de estado emocional o mental, sino que trae consigo ciertos síntomas a los cuales podemos estar atentos. Síntomas físicos como el dolor de cabeza, la opresión en el pecho, palpitaciones o problemas gastrointestinales como la diarrea o el estreñimiento sin razón alguna. Finalmente, el Ministerio de Salud nos recomienda conocer los primeros auxilios de la salud mental, debido a que estas herramientas ofrecen apoyo a quienes padecen ansiedad u otros trastornos emocionales y pueden ser dados por la propia familia o personas de gran confianza para la persona. Primero, promover la conversación profunda donde predomine la escucha activa del problema, la atención, el contacto visual y sobre todo la empatía. Si la conversación no ha aliviado el cuadro de ansiedad, entonces podemos proceder a la respiración profunda. Esta debe efectuarse por lo menos unas 3 veces buscando la conexión con el presente y alejarnos de la sensación de miedo descontrolado. Por último, está la activación de los sentidos uno a uno. La idea es pedirle a la persona que identifique objetos, sonidos, olores y sabores para que despeje su mente del problema y pueda volver a conectarse con la realidad y el presente. Es importantísimo, amigos de Cuerpo Médico, atender la salud mental y el bienestar psicosocial en momentos de emergencia como estos. Y es tan importante como atender a la salud física. No olviden que la prevención siempre será sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Claro que sí, el tema de salud mental son sumamente importantes como la salud física, porque al final el ser humano es uno solo, uno completo. Vamos a presentar ahora sí a los especialistas que el día de hoy nos van a enseñar más sobre la ansiedad y va a responder todas sus consultas. Estamos con el doctor Julio Pomareda Llanos, él es médico psiquiatra del Hospital Herminio Valdizán. Y también estamos con el licenciado José Canchis Caroajulca, el psicólogo del Instituto Nacional de Salud Mental. Bienvenidos a ambos y ya tenemos una primera pregunta. Úrsula nos llama desde San Martín de Porres. Úrsula, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Quería hablar, claro, con el psiquiatra, ¿no? Porque me siento un poco media nerviosa y cualquier cosita así me afecta, me altero. Y yo estoy con mis pastillas al día porque ustedes me vean en el Loaiza de psiquiatría y cómo se llama y tomo mis pastillas a 8 horas en la mañana y en la noche y a mediodía tomo la pastilla del complejo que me recetó el doctor, me tomo noche de Loaiza y ahora como no está él me está viendo una con receta, nomás con la receta pasada del doctor Morocho, así voy me están dando cómo se llaman las pastillas ahí en el Loaiza. Úrsula, tu preguntita es en relación a que tú ya estás tomando medicamentos para esta sensación que tienes, para la ansiedad, para este malestar que te estás sintiendo, pero no te está haciendo efecto, te estás sintiendo igual, mal. ¿Esa es tu pregunta para el doctor Pomareda? Claro, claro. Ajá. ¿Hace cuánto no vas al médico? Yo no voy desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿Y sigues con esa misma medicación? Perdón, desde que empezó la pandemia. Claro. Perfecto. Y tu pregunta es, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Sí? Eso. Muy bien. ¿Qué edad tienes, Úrsula? 65. 65. Muy bien. Muchas gracias, 65. Úrsula.
Muy bien. Doctor Pomareda, ¿qué orientación le podremos dar, se podría dar, mejor dicho, a usted, a Úrsula, que está sintiendo todos estos malestares? Bueno, primero, muy buenas tardes. Jennifer, muchas gracias por la invitación A usted. al programa Cuerpo Médico. Y bueno, quiero responder la pregunta de Úrsula. Primero, brindando información puntual acerca de algo que nos menciona Úrsula. Ella nos dice, yo desde el año pasado que no voy al especialista porque solamente estoy haciendo la receta, cumpliendo la receta, la última que me dieron, de repente porque no he tenido la posibilidad. Esto es un factor que se ha visto y ya se ha estudiado, que es el distanciamiento entre las personas y la accesibilidad de la salud. Esto se ha visto desde que ha comenzado la pandemia y está repercutiendo en reagudizar cuadros de ansiedad o de repente fomentar la aparición de otros problemas comórbidos de ansiedad. Entonces, ante esto, lo que se está haciendo es cerrar esta brecha un poco mediante los servicios de teleconsulta, que si bien no lo tiene de repente todos los establecimientos de salud, hay varios hospitales que lo tienen. Entonces yo lo que le indico a Úrsula, por favor, contáctese con su hospital para ver si es que tiene este servicio de teleconsulta en psiquiatría o de repente consulta presencial en psiquiatría, no lo sé, de tal manera que usted vuelva a pasar una consulta, porque es importante retomar esa relación entre el paciente y el médico y ver si es que es necesario un replanteamiento de la medicación, un aumento de dosis, un cambio de fármaco o de repente una suma de otros factores que también van a ayudar a la recuperación, como por ejemplo el inicio de una psicoterapia, que si bien es cierto, antes de la pandemia era presencial, pues ahora también se puede llevar de manera virtual. Entonces, Úrsula, contáctese por favor con su hospital, que usted lo tiene presente, llegue a ellos mediante una llamada o de repente visítelos en el área administrativa para que le orienten cómo puede usted volver a tener contacto con su médico o con otro médico de su institución para que le puedan dar una medicación más adecuada para estos síntomas que está pasando. Perfecto, ahí está. Entonces, Úrsula, retoma el contacto con tu médico tratante, con el especialista, para que pueda ir a revisar de repente el medicamento. Vamos con otra preguntita. Doctor, antes de que me olvide, doctor Pomareda, a ver si nos puede conseguir el datito, el teléfono, el contacto, ¿no?, para esa telemedicina por el Hospital Emilio Valdizán. Y en tanto vamos con una pregunta para el doctor Canchis, el licenciado Canchis, del Facebook. Vamos a leérsela rápidamente para que absuelva a Ronald Cruz, que pregunta. Dice, he estado bajo mucho estrés laboral y esto me genera estrés. ¿Es posible que desarrolle ansiedad? Qué buena pregunta. Licenciado Canchis, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Jennifer, y buenas tardes a todos los televidentes de Cuerpo Médico. Y bueno, para responder a la pregunta, en efecto, la respuesta es afirmativa. Es verdad que el estrés puede producir un estado de estrés en nuestro amigo. Lo recomendable en este aspecto sería que, pues, digamos, él pueda identificar cuáles son estas fuentes que producen el estrés laboral, porque entendamos que el estrés es un estado que viene, digamos, como se dice, a quemar a la persona, a generar un estado de intranquilidad, de malestar, de frustración, y probablemente dentro de este entramado de aspectos emocionales existe una visión catastrófica respecto al trabajo o de repente a algunos otros aspectos de la vida también. Entonces, es probable que sí pueda activar un estado de ansiedad. El estrés me puede generar un estado de ansiedad, incluso eso podría generar un otro tipo de afectación física también, doctor. Correcto, porque el estrés va a tener una serie de, digamos, de efectos, no solamente sobre la salud emocional o mental, sino también sobre los aspectos físicos. Inclusive hay enfermedades que correlacionan bastante bien con el estrés. Perfecto. ¿Y qué puede hacer entonces nuestro televidente rápidamente para siquiera modificar en algo, no quedarse solamente con la sensación de que está viviendo? Mira, en la parte inicial de todo abordaje para el estrés y la ansiedad involucra el trabajo con el coquito, como decirlo de alguna manera, con la respiración profunda, la respiración abdominal profunda, con el hecho de tratar de inclinar la atención a otros aspectos que podrían darle ese estado de tranquilidad. Pero si ello no basta, porque digamos el estrés es bastante perturbador y hay que recordar que los pensamientos se tornan bastante negativos, nosotros en la terapia cognitiva conductual trabajamos con la teoría cognitiva de la conducta. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos van a determinar lo que la persona siente y lo que la persona hace. Y si es muy perturbador, sería importante que nuestro amigo pueda asistir a un centro de salud mental comunitario que ya existen en nuestra Lima, digamos, y hay más de 150 centros de salud mental comunitarios, ¿no? Y que él pueda tener una cita con un especialista que lo pueda orientar en ese aspecto. Claro que sí, así que ya lo sabes, ahí está la respuesta, no estás solo, la mente crea muchas veces escenarios catastróficos, ¿no?, y terroríficos, y eso tiene manejo
tiene cura, por decirlo de alguna manera. Vamos a dar una pausa, ¿qué les parece? Y vamos a regresar con más de sus consultas en relación a la ansiedad. Hoy viernes de salud mental aprendemos sobre este trastorno. Ya volvemos. Amigos, hoy estamos aprendiendo más sobre el trastorno de la ansiedad. Tenemos más consultas. A Máximo nos llama desde San Martín de Porres. Máximo, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Aló, señorita, buenas tardes. Hola, Máximo. Señorita, quería saber una consulta al doctor. Mire, yo tengo casi diario una falta de sueño y también sufro de hipotiroidismo. Quisiera saber si eso tiene que ver alguna relación con la ansiedad y cómo tratarla. Gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Máximo. Doctor Pomareda. Máximo, buenas tardes. Primero quiero recordar a todos los que nos oyen que en estos 2 años, bueno, en este año y medio casi que estamos pasando de pandemia, los principales síntomas relacionados con el confinamiento, la cuarentena, la misma pandemia, el teletrabajo y otras cosas han sido trastornos de ansiedad, depresión y trastornos del sueño. Entonces la pregunta es bastante válida porque de repente puede que en esta circunstancia, Máximo, estés atravesando un problema de trastorno del sueño, y para eso lo que te voy a pedir es que acudas a una evaluación, ya sea presencial o por teleconsulta. Como bien nos había recordado el licenciado de Psicología presente, existe la posibilidad de acceder a los centros de salud mental comunitarios donde vas a poder atenderte y te van a poder hacer un diagnóstico adecuado para un tratamiento adecuado. Sin olvidar que, como tú mismo dices, tienes hipotiroidismo, así que eso tiene también que estar controlado, porque esta enfermedad física también podría traer repercusiones en una función vital como el sueño. Es decir, doctor Pomareda, y de manera muy breve, que no tiene por qué estar Máximo de repente tolerando estas situaciones de insatisfacción que tiene por no poder dormir, puede tener un tratamiento bien llevado por el especialista en salud mental. No lo has podido decir mejor, así es, excelente, sí. Perfecto, vamos con otra pregunta, nos quedamos en San Martín. Camila, gracias por llamar. ¿Cuál es su pregunta? ¿Camila? Hola, ¿cómo estás? Soy Camila, es de San Martín de Porres. Mira, yo estoy sufriendo muchísimo de ansiedad. El mes de noviembre me dio COVID, yo me estaba cuidando, me fui por un simple dolor de estómago y yo estaba segura que me estaba cuidando bien, y cuando me dieron la noticia, antes de internarme, me detectaron que tenía COVID. Para mí fue un choque horrible. Pero en noviembre me volvió a dar de nuevo y te juro que eso me ha deprimido bastante. Estoy con ansiedad, falta de sueño, sensibilidad, se me cae mucho el cabello. Tengo 32 años. Camila, ¿y el especialista en salud mental ya te está viendo? No, también me detectaron que tenía dispepsia, por eso es el ardor del estómago. Yo lo confundí con gastritis crónica, pensando que yo ya me había dado gastritis crónica hace 10 años y yo pensé que se me había activado. ¿Y cuál es tu preguntita, Camila? No sé cómo sobrellevar esa ansiedad. Es como una angustia, no poder dormir, me duele hasta el cuello. He salido a correr hace como 15 días, me ha mejorado bien, pero tengo esa ansiedad, esa angustia. Perfecto, muy bien. Vamos a ver qué orientación te da. Muchísimas gracias, Camila, por la confianza, y vamos a ver qué orientación te da el licenciado Canchis. Bueno, en este caso, Camila, lo que podrías hacer es trabajar quizás un poco más de estrategias vinculadas con tensión y relajación. Lo que sucede en estos casos cuando existen cuadros de ansiedad muy intensos, hay que recordar que esta ansiedad se convierte también en malestar físico, que muchas veces se acumula a la altura de los hombros o en la parte cervical inclusive, ¿no? Entonces nosotros tenemos una técnica bastante interesante que es la tensión y relajación, en la que nosotros podemos producir a través de una serie de ejercicios la relajación absoluta del cuerpo. Inclusive también hay técnicas dirigidas a poder producir el sueño. Entonces, si bien es cierto, existen una gama muy amplia. Tú mencionabas hace rato también el hecho de enfocar la atención en los sentidos, también puede ayudar. Tendríamos que poder valorar en Camila, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas va más acorde a ella, y que quizás esto también la pueda ayudar, ¿no? A quizás afrontar mejor este síntoma que viene presentando. Licenciado Canchis, pero imaginemos que en todo caso la recomendación que usted también le está dando a propósito, ¿no?, de estas técnicas es también que acuda pues a un especialista en salud mental. Y por ejemplo, ¿qué técnicas podrían ser? Absolutamente. Lo que sucede es que estas técnicas de las que yo te hablo corresponden a la terapia cognitiva conductual. En todo caso, tendría que ser un especialista en terapia cognitiva conductual para que la pueda asistir, ¿no? Evidentemente. Nuevamente, hay centros comunitarios, ¿no?, de salud mental, así que por favor, Camila, no dejes de desatender esa situación que te tiene, ¿no?, con ese malestar.
así que puedes acudir. Doctor, ¿usted tiene teléfonos por casualidad a los cuales uno puede llamar de manera directa? Es más, hoy día de repente empezar a recibir su teleorientación en salud mental. ¿Lo tiene ahí a la mano? Si no le damos un tiempito, igual vamos con otra consulta con el doctor Pomareda y luego me lo da. ¿Sí? Dale. Perfecto. Vamos con el doctor Pomareda. Tenemos una consulta a Patricia desde La Molina. Patricia, gracias por llamar. Patricia. Hola. Hola. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctor? ¿Sí, me escuchan? Perfecto, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor? Sí, bueno, yo sufro de contractura cervical. Sí, Yo sufro de contractura cervical y eso me genera un poco, bueno, dolor de cabeza, mareos y el estrés, ¿no? Y ahorita que estoy en teletrabajo, como que veo que cada vez el trabajo de todas maneras se intensifica y el dolor también. Entonces ya llega un momento en que yo ya no puedo dormir y ya me levanto preocupada y duermo muy pocas horas. El día siguiente manejo cansada, agotada. Pero también me doy cuenta que eso me genera ansiedad y también pues, como que estoy desarrollando temor. Entonces ya me he dado cuenta que hasta, ¿cómo se llama? Que tengo como que episodios de pánico, incluso a veces escucho ruidos fuertes y me asusto. Y no sé, yo creo que ya no estoy controlando eso y no sé qué hacer. No sé si medicarme o no, porque no tengo ni idea de qué puedo tomar o a dónde acudir, ¿no? Quisiera que me ayuden con eso. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Patricia, por la confianza. Doctor Pomareda. Claro que sí. Bien, Patricia, primero, no se me automedique, por favor. Busque una atención, ya sea particular, ya sea en el Centro de Salud Mental Comunitario, ya sea en un hospital. Con respecto a los números, bueno, por interno ya le van a pasar los números en el programa, pero también puede usted acceder a las redes sociales de algunos hospitales, como por ejemplo el Hospital Emilio Balizán en Facebook, y usted puede encontrar información pertinente ahí que le oriente a cómo es que usted puede llegar a recibir una atención y qué hacer en esos casos de la atención. Usted puede estar pasando, por lo que me describe, por un trastorno de ansiedad, uno de los tantos que hay, y esto tiene solución, no tiene por qué sufrir más. Puede usted mejorar con medicación, pero con la medicación adecuada que el médico le dé. Doctor Pomareda, y es bueno que usted nos diga cuáles son estos síntomas, porque imaginamos que ahorita muchas personas nos pueden estar viendo, pueden estar entre comillas normalizando estas sensaciones, malestar físico, emocional, estos pensamientos, como les digo, ¿no? Bastante catastróficos, terribles, tener miedo a morir, miedo de que ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo loca porque yo no estaba así, no, yo era normal, entre comillas. Entonces, por favor, díganos y denos, por favor, la solución para todas aquellas personas que de repente en estos momentos se están sintiendo así, en principio, que no están solos. Vale, brevemente para decirle, los síntomas en los trastornos de ansiedad se agrupan en dos, los síntomas físicos y los síntomas mentales. Lo que nos has hablado y lo que nos ha hablado Patricia es los síntomas, por ejemplo, mentales, pensar de que algo malo va a pasar, tener miedo de lo que vaya a pasar, y la incertidumbre, el miedo a morir, el miedo a contagiarse, el miedo a perder algo en la economía del personal de cada uno. Esos son síntomas mentales. La irritabilidad, la desesperanza, la tristeza, son síntomas mentales. Y por otro lado tenemos los síntomas físicos, que también nos ha mencionado Patricia, contracturas musculares, como por ejemplo en la nuca, los síntomas como por ejemplo el zumbido de oídos, la sudoración de manos, las parestesias, adormecimientos, hormigueos, la falta de aire, las palpitaciones, el estreñimiento, la caída del cabello, que nos ha mencionado también alguien que llamó, son síntomas físicos. Los problemas en el sueño, en el apetito, son síntomas físicos y síntomas mentales que se pueden dar en los problemas de ansiedad. ¿Y qué hacemos ante ello? Pues solicitar ayuda para que con una correcta evaluación podamos llegar a un correcto tratamiento. Perfecto, vamos rápidamente cerrando. Conclusiones, por favor, empezamos con el licenciado Canchis. Bueno, en este caso de los cuadros de ansiedad, cuando digamos es muy intenso y perturbador, no hay que jugárnosla, tratar de quizás estar en casa. Si sentimos que no podemos, vayamos a un servicio de emergencia, no nos quedemos con toda la carga adentro. En lo posible tratemos de comunicarnos con nuestra familia o con otras personas, tratemos de movernos un poco más. Sé que es un poco difícil estar encerrados y pues muchas cosas han ido cambiando, pero lo importante de esto es dejar que nuestras emociones puedan fluir, ¿correcto? Entonces esa es la indicación que le podría dar a todos nuestros amigos que nos están escuchando. Perfecto, doctor Pomareda, ¿qué añadimos a ello?
Añadir que, por favor, las personas que están haciendo teletrabajo, es a veces muy difícil conciliar el trabajo con las obligaciones o cosas del hogar, y eso puede afectar en nuestras emociones. Eso puede desencadenar un problema de ansiedad. Entonces, por favor, si se sienten agobiados por algunas situaciones de trabajo, de la casa o de otras, busquen ayuda. Siempre pueden encontrar ayuda. No hay puertas cerradas en ningún sitio. Siempre pueden encontrarla. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctor Julio Pomareda Llanos y el licenciado José Canchis Carajulca, quien absolvieron hoy día sus consultas en relación a la ansiedad. Vamos a ir hablando de esos temas, recuerden, los viernes de salud mental.